Ya estamos en comunicación con la economista en jefa, licenciada Nicole Pisani, claro, de la Fundación Argentina, Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Buen día, Nicole, gracias por atendernos. Muy buenos días, un gusto estar acompañándolos. Bien. Bueno, te llamamos porque vimos el informe que pusieron y el título ya es una instigación para llamarte. Cada cuatro pancitos no comemos uno de impuestos. ¿Cómo es esto? Bueno, esto es un reflejo del informe de composición del precio, tanto para el pan, como bien decías, también para la carne y la leche, donde se pone de relevancia el peso que tienen los impuestos en el precio que pagamos los consumidores. En ese Ajá. sentido, uno de cada 4 pesos son impuestos en el precio de los alimentos. Y un claro ejemplo de ello es el pan, como bien mencionabas, cada 4 bollitos de pan, uno que nos comemos es de impuestos. Y si arrancamos la mañana, en un día sábado como hoy, de un sachet de leche que compré en el súper, el vaso que me tomo en la mañana para el desayuno es también de impuestos, porque en el sachet de leche tenemos 26% de impuestos en ese precio final que estamos pagando los consumidores. No, no quiero llegar al almuerzo que comí un bife. No, ni hablar, ahí también tenemos una gran presencia de impuestos. Si pensamos que compramos 1 kilo de carne en la carnicería, 250 gramos, es decir, un cuarto, terminan también siendo impuestos tanto nacionales, provinciales como municipales. O sea que la carga que tiene el productor, porque, a ver, cuando escuchamos, es algo que no entiendo, ¿no? Que no entendemos y que la gente no entiende. Escuchamos el índice inflacionario y de repente decimos, bueno, pero la carne aumentó tanto y resulta que dicen que aumentó un 30% y resulta que el índice inflacionario es de un 2,8. Vos me estás diciendo que nos comemos un bollito de pan en impuesto, que nos tomamos un vaso de leche en impuesto y que del bife nos queda el hueso nomás para nosotros. Sí, y ahí la realidad es que detrás del precio que pagamos los consumidores, uno de estos componentes es el de impuestos, como bien decías, y venimos reflejando son los impuestos que se van asumiendo en cada uno de los eslabones de la producción y también los que paga el consumidor, como puede ser el IVA. Y en ese sentido, después tenemos otros componentes que tienen que ver con los costos y con el propio resultado, digamos, económico o las ganancias que tienen estos eslabones de la producción. Entonces, ahí lo que termina jugando muchas veces es situaciones por ejemplo, en Argentina, donde vivimos muchos años con un periodo inflacionario muy importante, alzas significativas en los costos de producción ocasionados por inflación. Entonces, si en un sachet de leche lo que vemos es que hay un 67% de costos, también ahí detrás de esos costos es que se van generando impactos. También sucede, por ejemplo, en el pan. En el pan tenemos gran cantidad de costos, en torno también al 60%, en donde, por ejemplo, una alza o la eliminación de subsidios, en el sube de tarifas en electricidad, el gas, tiene un impacto significativo a la hora de producir. Bien, ¿y esto hay forma de que se pueda reducir y que nos traiga un mejor bienestar y que el productor también reciba lo que tiene que recibir? Porque yo estoy viendo en los cuadritos que han hecho, ¿no? El productor, el costo del pan es apenas a ver, para que se me fue el cuadrito, es muy chiquito a lo que es el kilo de pan. Yo estoy con un productor, o sea, el 8% es el trigo, que es básicamente lo que lo produce el productor, que tampoco es lo que le pagan a él, pero bueno, eh, reduciendo todos estos, que tienen 24% de impuesto el kilo de pan, eh, ¿se podría reducir en algo lo que llega al bolsillo o lo que llega a la gente común como nosotros que vamos a la panadería? Sí, ahí lo que se busca reflejar es un poco también cómo se va componiendo este precio del pan. Mencionabas recién, el impuesto son el 24% en el precio del kilo de pan. Sí. El trigo, que es el primer eslabón, es decir, eslabón de la producción, que asume sus costos y tiene sus ganancias, puntualmente en esta medición
en la producción primaria el trigo estaba produciendo a pérdidas, el productor de trigo estaba a pérdidas por el tema de precios del trigo, No. es el 8% del precio final del pan, después el trigo va al molino, que tiene sus costos, sus ganancias, y explica el 4% del precio del pan, y la panadería el restante. Ahí lo que se puede hacer es trabajar, digamos, sobre la estructura tributaria o de impuestos de nuestro país. El principal impuesto que pagamos detrás de estos alimentos, y en línea general en todos los alimentos, es el IVA, seguido por ingresos brutos en las provincias. Entonces, bajar alícuotas o sea, el porcentaje que hoy se cobra de IVA, que puede ser el 21 o el 10,5% en los alimentos, es el primer paso para, digamos, generar un impacto positivo en el precio final que pagamos los consumidores. Bien, pero vos me decís acá 64% la panadería, ¿no? Y el otro día hablando con el panadero amigo me dice, sí, Marcelo, dice, pero yo tengo que pagar cargas sociales, tengo que pagar luz, tengo que comprar la leña, tengo que pagar y pagar y pagar y todo eso también tiene una gran carga impositiva. Sí, ahí hay una realidad que nosotros siempre destacamos en el caso de la panadería. Ese 64% son costos más lo que le puede quedar de ganancias al Claro, panadero a la hora de producir el pan. Entonces, la panadería tiene una doble labor, que es producir el pan y comercializarlo. Y tiene grandes costos que asume, tal como te comentaban. El principal costo de producción en la panadería son los costos salariales, digamos, salarios, cargas sociales, sí, sí. que son en torno al 45%. Tiene también altos costos de alquileres, ni hablar si pensamos, por ejemplo, en fletes o en cuestiones que tengan que ver con la energía eléctrica o el gas. Entonces, en ese sentido, es que participa, digamos, o explica gran parte del precio final del pan, porque tiene esta doble labor y tiene costos que son significativos a la hora de producir. Bien. Es todo un gran despiole esto. Es, digamos, una forma, sí, es una situación compleja en donde hay que empezar a detectar aquellos puntos o pasos a seguir o líneas de acción, digamos, para trabajar sobre el tema. Nuestro principal objetivo siempre es que el consumidor entienda qué está pagando detrás del precio de los alimentos, en donde no solamente están las ganancias que puede tener quien hace una actividad productiva y los costos, sino también el peso de los impuestos. En el sachet de leche hay más impuestos que las ganancias propias a la hora de producir, es decir, tenemos un Estado, digamos, que con los impuestos es un socio que no asume ningún tipo de riesgo desde el lado de la producción, y sin embargo explica mucho más que en el precio final del sachet de leche. Y ahí vas notando, digamos, los pasos a seguir o cuáles son los desafíos para trabajar en materia impositiva. Claro, estaba leyendo el otro día que, y a esto voy, un productor, por ejemplo, del Valle, le pagan la pera 17 centavos el kilo y vos vas a comprar la pera en el negocio y está, no sé, mil y pico mango el kilo. Entonces, ¿por qué toda esa distorsión que está también en mucho en impuestos? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Hay forma de bajar todo esto? ¿Hay forma de...? Porque vos escuchás por todos lados, hay que reducir los impuestos, porque la carga, porque el costo argentino, pero ¿cómo llegamos a eso, a reducir los impuestos? ¿Se puede llegar? Bueno, se puede llegar siempre con, digamos, un plan de acción concreto. Se viene trabajando o se viene hablando un poco en los últimos tiempos de un super IVA, por así decirlo, en donde Ajá, Nación, el gobierno nacional, reduzca el impuesto al valor agregado, que es el IVA sobre los alimentos en particular, podemos mencionar, pero que lo reduzca del 21 al 9% y eso se complemente con impuesto provincial, que sería una especie de reemplazo al impuesto a los ingresos brutos, que no impacte también en la coparticipación que hoy reciben, o sea, la parte que hoy las provincias reciben desde la nación por el IVA. En ese sentido, ahí el principal desafío es buscar el equilibrio, ¿no? Entre, bueno, una reducción de impuestos sin afectar significativamente lo que hace a los ingresos del Estado
mientras se siga trabajando en reducir el gasto público, porque hay una realidad que estos impuestos que se cobran son los ingresos del Estado que luego se trasladan a lo que es el gasto que el Estado va realizando, que puede tener que ver con recursos humanos, que puede tener que ver con salud, con educación, con infraestructura. Entonces, el principal desafío creo que es justamente ese equilibrio entre el gasto necesario y los impuestos que se deben cobrar, digamos, mientras se va reduciendo el gasto público. Bien, porque vos me planteaste es una sustitución, bajo el IVA, pero la provincia te aplica otro y seguimos en el mismo 21%, entonces. No, en realidad no es estrictamente una sustitución porque el IVA bajaría en el caso de cómo lo están planteando, ¿no? O lo han comentado, presentado desde el gobierno, Sí, es una baja de la alícuota del IVA, que hoy es del 21 al 9% aproximadamente, sí, que eso lo que hace de cierta forma es cubrir lo que hoy le queda al gobierno nacional por el IVA, que el IVA es un impuesto que se coparticipa con las provincias. claro. Entonces, y que las provincias mismas tomen su alícuota de ingresos brutos, digamos, y la transformen en lo que sería una alícuota complementaria al IVA a nivel provincial para suplir esta coparticipación que reciben del IVA. Hay una realidad que lo que es ingresos brutos en particular puede ir desde el 70 al 80 y hasta Claro. incluso hasta el 90% de lo que recauda una provincia. Entonces, ahí está el principal dilema o el principal punto a analizar en donde el ingresos brutos es muy significativo en la recaudación provincial. Bueno, bárbaro. Nicole, la verdad que nos llenaste de preguntas ahora. Porque la gente, nosotros, los que estamos acá en el llano, que no conocemos de economía, se nos complica día a día. Sí, siempre desde FADA lo que buscamos es que el consumidor pueda ir entendiendo estas cuestiones, pueda interiorizarse, saber que está pagando en el precio de los alimentos y en ese sentido también entender por ahí un poco por dónde pasa esto que vos decís, o sea, se nos complica, los sueldos no alcanzan, sentimos que en Bien. realidad no mejoró tanto nuestro poder adquisitivo como por ahí pueden decir los números, pero esto es una forma de también dar transparencia a cómo es el precio de los alimentos y qué estamos pagando los consumidores. Bien. Nicole Pisani Claro, economista en jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentina, muchísimas gracias por estos minutos que nos brindaste a Radio Zona y la información que siempre nos mandan. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto haberlos acompañado. Gracias, que tengan buen día.